Les presento ahora a Vicente Santibáñez, que nos dice que es tanatólogo y suicidólogo, es psicoterapeuta certificado por la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido y el International Association of Logotherapy and Existential Analysis de Austria. Es diplomado en análisis existencial moderno y en tanatología existencial. Actualmente está cursando el Magíster de Psicología Social de la Universidad de Valparaíso. Vicente. Hola, muchas gracias por escucharme. Buenos días a todas las personas acá presentes. Procedo a presentar lo que les tengo preparado con mucho, mucho cariño y estima. Bueno, creo que es importante tomar la idea de Alejandro. Voy a intentar correr porque en realidad yo soy un poco más divagante con respecto al PPT que tenía marcado, entonces tengo hartas cosas que presentar y trataré de hacerlo rápido. Eh, Creo que todos hablamos desde lugares, todos hablamos desde historias y todos hablamos de la experiencia situada en la que caímos a este mundo. Tengo el honor de estar acá acompañándoles. Yo pertenezco a una rama un poco distinta de este paraguas donde nos metieron un poco pedagógicamente a la fuerza, llamado el enfoque humanista existencial. En estricto rigor, yo no soy humanista, yo soy existencial, en cierto sentido pedagógico de la palabra. ¿Y quiere decir esto? De que hay elementos que son súper transversales con respecto a la praxis de lo que hacemos en el día a día. No obstante a eso, creo que vemos un poco el ejercicio clínico, el ejercicio de acompañamiento, quizá desde otro tipo de énfasis, ¿ya? Soy de San Antonio, me parece importante decirlo, porque creo que la temática de esta presentación trata de inspirarse en la máxima de que todos hablamos desde ciertos espacios históricos. Para iniciar quiero leer lo siguiente, es un librito que tengo, que es de Javier Rebolledo, el cual a través de una investigación de 8 años tomó ciertos testimonios de detenidos a lo largo de Chile. Este libro trata justamente de San Antonio y va a dar la siguiente historia. Esto se trata de la historia de Olga, ¿ya? Dice así, estaba en el Liceo Fiscal, un liceo que es emblemático acá de San Antonio, que directamente está a unas 3 o 4 cuadras de mi casa. Era la semana del liceo. Debíamos limpiar los vidrios de la sala, encerar los pisos, dejar impecable. Todo sumaba puntaje para la elección de la reina y también para el curso. Iba en segundo medio. Y entonces ahí estaba, con el paño en la mano, dejando todo reluciente. De repente, alguien dijo, Olga Letelier. Se dio vuelta. Era la inspectora. Necesito que me acompañe abajo, a la oficina de la dirección. Pensó entonces que podría ser por los cigarros. Siempre fumaba dentro del colegio escondida. Y no sería raro que lo hubieran visto de algún tipo o que algún sapo hubiera hablado. Pero en esta ocasión, a diferencia de otras en que sí ha visto, a la inspectora, esta se encontraba enojada. Se veía también un poco serena, quizá un poco solemne y quizá un poco triste. La verdad, no sabía cómo estaba. Esté tranquila, hija, le dijo, mientras las dos avanzaban por el pasillo. A pesar de que le había dicho a su padre que era posible que la detuvieran y que si aquello llegaba a suceder, ella los enfrentaría, y ahí se verían las caras. Sintió algo extraño en el pecho. Olvidó la sensación de angustia por un instante al verse avanzando entre sus compañeros del liceo, que la observaban con algo de admiración, como diciendo, esa que vaya, la lleva. Y ella con una sonrisa, sin saber bien hacia dónde iba el asunto. Luego de bajar la escalera y entrar a la oficina del director, la inspectora se dio vuelta y le dijo, Olga, la están esperando unos oficiales del ejército. La vienen a buscar, hijita. Esté tranquila, que no va a pasar nada. Este libro se llama El despertar de los cuervos, pertenece a una trilogía de testimoniales y se llama Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Quiero tratar de colocar la siguiente estructura para la exposición. Primero, me parece importante entrar desde lo testimonial, porque en el fondo nos establece el setting en torno de qué estamos hablando en términos experienciales, en términos de qué es lo que se está jugando en nuestra conversación y en lo que sale de nuestras voces en este segundo. Lo primero tiene que ver obviamente con el testimonio. Lo segundo tiene que ver con una mirada de la dictadura y la territorialidad. Pese a que yo soy psicólogo clínico desde la corriente existencial, al tener como la militancia desde
el magíster en psicología social, me gusta hacer la integración entre los dos lenguajes y también hacer una idea de clínica o acompañamiento psicosocial existencial. Posteriormente vamos a ver los efectos psicopolíticos de la brutalización, algunas confluencias existenciales para un posicionamiento latinoamericano, donde voy a hablar un poco de filosofía, que también es una cuestión súper clave para el acompañamiento existencial, y algunas ideas para el acompañamiento de la experiencia de la ausencia y la muerte. Un poco es hablar de tanatologías, es decir, qué es lo que hacemos las personas que acompañamos a las personas que han sufrido eh, las pérdidas violentas de personas, personas que dialogan constantemente con ideación suicida, es decir, personas que básicamente están constantemente habitando el arquetipo, la experiencia de la muerte. Dictadura y territorio. Primero que todo vamos a colocar algunos elementos históricos. En 1945, Estados Unidos desarrolla lo que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, ¿ya? Vamos a pensar esto, de que lo que pasa en nuestro país obviamente está permeado en cuanto a lo que es la influencia global, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la TCN? Ustedes lo pueden buscar rápidamente por Google, estos son documentos que están hace rato ya desclasificados. En el momento de que Estados Unidos ve que en Rusia se está generando cierto atisbo de emancipación, o mejor dicho, cierta epistemología, cierta axiología, cierta forma de comprender el mundo a partir de una doctrina, que vamos a llamarla socialismo, obviamente Estados Unidos empieza como a temblar y empieza a ver qué es lo que va a pasar en Latinoamérica. Entonces, en el 45 instaura la doctrina de seguridad nacional, que básicamente es una idea de una insumación de recursos para establecer ciertas formaciones, cierto programa, por así llamarlo, eh, de gobierno, por así llamarlo, que intenta generar una cierta respuesta a que esto no se replique en América Latina. Entonces se va construyendo tanto tecnológica, teórica y prácticamente cierta literatura, cierta forma de comprender la detención de este fenómeno, y a partir básicamente de prácticas de anulación, en contra de los valores imperantes o hegemónicos de esta forma de ver la vida del estilo americano. Entonces, desde aquí ya vamos a empezar a ver ciertas polarizaciones, ciertas dicotomías en torno a el otro frente a lo que yo soy. Entonces, la DCN postula una idea de cómo la visión del liberalismo está en contra de la visión del socialismo, cómo los socialistas vienen con ideas anticristianas versus nosotros que estamos con el cristianismo acá, cómo los que están desde el lado del socialismo están asociados a movimientos totalitarios versus acá las democracias, y cómo nosotros, como somos libertarios de la República, tenemos que hacernos cargo de los insurgentes, que estarían siendo los enemigos internos de nuestros países. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque ya empieza como a visualizarse una idea de totalización de segmentos sociales o experiencias en la vida, y también se le empieza a colocar nombre y apellido entre lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Es una lucha casi cristiana, por así llamarlo. Entonces, hay que defender el territorio a costa de lo que sea. Acá tenemos un memorial de San Antonio que fue autogestionado y me parece súper importante colocarlo acá para lo que viene después. Y vamos a hablar acerca de cómo hablan los territorios. En el 46 se crea la Escuela de las Américas. Esto es súper importante como para lo que pasa en Latinoamérica en general. Este espacio básicamente lo que disputa son la enseñanza de prácticas, teorías y formas de entender todo lo que tenga que ver con la ideología comunista. Entonces se enseña teoría en torno a la tortura física, la tortura psicológica, se enseña también cómo hacer estos movimientos de desapariciones, y se enseña también cómo apelar a ideas del control social dentro de los grupos sociales a nivel macro, ¿ya? Entonces, básicamente lo que pasa acá con la Escuela de la América es que se hace un centro físico donde se generan escuadrones de la muerte para distintas fuerzas del orden. En el 67, Manuel Contreras inicia su formación en esta escuela, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá también? Como Contreras había generado su especialización en lo que es prácticas de tortura, después lo coloca acá en Chile. En el 73, dentro de lo que es el primer mes, Contreras inicia procedimientos de tortura.
¿ya? Lo que es el campo de prisioneros número 2 en San Antonio. Y se coloca a prueba la teoría que le enseñaron, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un salto epistemológico, cualitativo y axiológico, o sea, en cuanto a las escalas de valores y el componente ético propiamente, en cuanto a saber cómo hacer algo y hacer ese algo, ¿ya? Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que en septiembre, o sea, ya iniciado el golpe militar, ya empiezan a colocarse en juego este tipo de prácticas, ¿ya? Algunos alumnos, con respecto a esta escuela de la tortura que ocurrió acá en Tejas Verdes, San Antonio, Miguel Krasnov, Cristian Lavé, ex alcalde, importante recordarlo, y la Ingrid Olderock, entre otros más. La Ingrid Olderock, bueno, básicamente ustedes vayan a ver el cortometraje Bestia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que se instaura cierta práctica institucional de la especialización en prácticas de la brutalización, es decir, dañar el cuerpo, dañar la psique, dañar el territorio, dañar el alma, si es que se puede nombrar. ¿Cuáles son los efectos psicopolíticos de la brutalización? Primero que todo, duelo y trauma complejo, que esto ya está ultra hiper mega sabido, pueden irse a cualquier tipo de manual con respecto a todo lo que es la literatura, el trauma complejo, esto lo podemos conformar también con algunas caracteriologías del informe Rettig, el informe Valech, que son informes que acotan e investigan cuáles fueron las prácticas específicas de brutalización. Existe el tema de la fractura del ciclo normativo de los sistemas familiares. Una cosa que salió hace poquito esta semana con la Defensoría de la Niñez, que 190 niños y niñas y adolescentes fueron desaparecidos y o torturados o ejecutados. Eso también hay que pensarlo en términos micro y macrosistémicos. O sea, tener a tu amiguito de 10 años que desaparece es fuerte. O sea, el dolor no solamente parte por 190 personas, 190 asociados a familias, sino que es un dolor eh, comunitario, es un dolor dentro del tejido social. Rupturas en el tejido social comunitario, todo lo que vino después como con la DINA, específicamente, la Dirección de Inteligencia Nacional, tenía como fin el desarticular cualquier tipo de redes de colaboración y más sobre todo si estuvieran dentro del canon de las ideas socialistas, ¿ya? La crisis de legitimidad informativa, no hay que olvidar que hay harto panfleto dando vuelta, tanto en el punto de vista informativo de la prensa escrita como la audiovisual, de mentiras que salieron en la tele. Entonces se genera cierta crisis donde la persona que está conectada a los medios de comunicación no sabe qué creer. Existe la anulación de prácticas y espacios culturales contrahegemónicos, se destruyeron lugares que eran relevantes para la ciudadanía. Esto también lo podemos ver también desde el punto de vista del arte, o sea, hablemos de Héctor Jara, hablemos de todos los exiliados que se fueron. La crisis institucional de las fuerzas de la justicia. Obviamente, cuando quien me debería defender, quien debería hacer justicia por los crímenes que están haciendo conmigo, está atentando contra mí, eso genera cierta desconfianza arraigada en el tejido social, familiar, individual, proyectado. Hace un ratito atrás decía esto de la destrucción de elementos contrahegemónicos. Por ejemplo, acá a la vuelta, o sea, 20 minutos corriendo acá donde vivo, está el centro vacacional para trabajadores de Santo Domingo, un lugar abierto dentro de la unidad popular, donde la gente popular podía tener unas vacaciones. Esto fue impulsado en la época de Allende. Este centro fue cerrado en el golpe militar, en la dictadura, posteriormente convertido en un centro de tortura, y actualmente la fotito que está abajo es como está. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, también hay un acto muy, muy claro y muy concreto de anular, de desaparecer la historia, ¿ya? Entonces, desde ahí también aparece como un concepto que me gustaría como entender como el urbanismo postraumático, que es cómo se genera cierto espacio cultural, simbólico, material, que revive y dignifica o también despierta ciertas experiencias de traumatización. Esto nos lleva a lo siguiente, que tiene que ver que cuando ocurre una doctrina, ocurre el hecho de generar sostenidamente en el tiempo y a nivel de política de Estado, una idea de silenciamiento, se genera algo que se llama ideología. ¿Ya? Esto lo vamos a entender muy bien desde la psicología social. La ideología es el plano donde se condiciona la producción de significados, o sea, donde conocemos lo que conocemos. ¿Qué idea tenemos acerca de eso que conocemos?
Determina la forma en la cual se percibe el mundo, obviamente, y afecta al sí mismo y define su relación con el mundo. O sea, lo que yo soy sobre lo que yo conozco implica mi relación con el otro, implica mi relación con la sociedad en sí. Y la ideología hegemónica permea las experiencias y las dictamina. Esto también nos lleva al siguiente tema que es muy clínico, que es que cuando un familiar es detenido y tú no puedes recurrir a las autoridades, se genera una cierta idea de cuáles dolores pueden ser válidos y cuáles dolores no. ¿Qué puedo llorar? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿Dónde puedo pedir socorro? Parece que hay una dicotomización de la experiencia humana. Entonces se genera una dialéctica de lo que es lo válido o imperante dentro de una ideología versus lo que se vive dentro del plano más oculto, que es la verdad existencial privada. Algunas ideas o claves analíticas que me gustaría entregar, viniendo como desde una idea de la clínica existencial o la clínica o acompañamiento existencial, he elegido tres personajes que me parecen muy aplicables dentro de lo que yo hago, que primero que todo acá tengo a Paulo Freire, que parece que no es claramente existencial, no lo es. Creo que en este momento de la vida y en este momento de las teorías es importante comulgar con ideas que son afines en cuanto a su espíritu y que no están tan ajenas en cuanto a la visión antropológica, epistemológica y metodológica. El siguiente es Jean-Charles Melik, profesor que está vivo, y el siguiente es Emmanuel Levinas. Acá esto va a ser difícil para nadie porque explicar Levinas en una diapo es muy complejo, ¿ya? Pero quiero que se queden como con esta idea, porque en realidad esto no es profundización, esto es básicamente una idea muy concreta. Si no, la pueden buscar también en Google, para eso está el conocimiento. Levinas nos plantea que el otro es la posibilidad infinita de lo que yo no soy. Obviamente yo soy único y repetible, acá Felipe, Ale, todas las personas que ustedes están acá, son únicos y repetibles desde su constitución fenotípica hasta su constitución cultural, sus familias, sus entornos, sus lenguajes, sus códigos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando estamos en el mundo de la exponencial infinitud, por así llamarlo, tengo un deber de cuidar al otro porque el otro responde ante mí, porque el otro es distinto ante mí. Entonces yo siempre estoy leyendo, yo siempre estoy jugando, yo siempre estoy relacionándome con un otro que es distinto. Y yo al saber que es distinto, tengo que tener la conciencia de que él sabe que yo también soy distinto y mutuamente deberíamos cuidarnos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Levinas llama a esta cuestión la idea de la alteridad, la idea del otro como espejo, la idea de cómo uno siempre responde ante los ojos de un otro. Y mi respuesta dice en torno a lo que soy en mi historia. Mi respuesta dice en torno a cómo yo me constituyo y lo que yo digo de mí. La mirada del otro, el relacionarme con un otro impacta siempre en mí. Entonces, una idea existencial siempre va a ser que yo soy porque el otro es conmigo. Ahora, ¿qué pasa acá? Melik y la filosofía de la finitud me parece una cuestión súper importante. Melik lo que habla, sobre todo esto lo coloca en las charlas y en los escritos post pandemia, porque es un teórico actual. Él hace una distinción entre el gesto con la palabra, ¿ya? La palabra es palabra, pero el gesto es mucho más que la palabra. El gesto tiene que ver con lo existencial, con lo profundo, con el intercambio, con el diálogo, con el encuentro. No se besa ni se abraza porque sea correcto, sino porque es necesario. El beso es gesto, el abrazo es gesto. Cuando me arrebatan el gesto, pierdo algo de mí, pierdo una posibilidad. Por esa razón, si nos vamos unos años atrás, cuando no podíamos abrazar a nuestros seres queridos, dolía en el alma, porque el WhatsApp, porque el teléfono queda en el límite de la palabra, queda en ese tipo de aglomeración. Entonces, eh, el gesto construye, el gesto se queda dentro de la biografía. Y por lo tanto, como se queda dentro de la biografía, el gesto constituye lo que llamamos el recuerdo. Melik también propone una cuestión súper importante para lo que es la clínica y lo que es el andamiaje social. El recuerdo es una ética. Recordar es importante y recordar es súper relevante para que no se repitan los crímenes. Y el siguiente autor, que ya no estamos metiendo mucho más en terreno latino, obviamente Paulo Freire, brasileño, que también estuvo mucho rato en Chile, creo que en la década del 50 al 60, con esta tremenda idea que es la concientización. Comprender la situación de opresión en la cual yo estoy
me puede dar claves analíticas y claves experienciales para poder cambiar la situación en la que estoy. O sea, primero tengo que saber en lo que estoy para poder hacer algo con eso, pero tengo que entenderlo concretamente. Y ese es el gran plus que tiene Freire. Entonces, metodológicamente hablando, como para términos de un acompañamiento, para términos de una aproximación, el obtener, el recuperar las palabras que nos dan claves analíticas de símbolos experienciales, facilita el poder develar una posibilidad distinta de mismo. Freire también habla acerca de la creación cultural, el arte puede ser una salvación, y la organización social. Creo que Freire en esa cuestión es muy, muy seco y dice cosas muy concretas. O sea, acá nadie se va a salvar solo. Nadie se salva solo. Entonces también le coloca todos los porotos, todas las fichas, en lo que es que nos juntemos, empecemos a hablar, empecemos a colocarle nombre al dolor. Síntesis, y acá termino, pero no me haya extendido mucho. Ética para una tanatología existencial, es decir, un acompañamiento respetuoso que implique estar con los que sufren con respecto a pérdidas políticas también. Primero, como idea fuerza. La ausencia del otro es material, o sea, existe dentro de la materialidad, es simbólica, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi ordenamiento de significados, y está sujeta siempre a una situación o contingencia. Eso tiene mucho que ver como con la idea de Jean-Paul Sartre. Nosotros somos arrojados al mundo y tenemos que responder siempre a una situación o una contingencia. Esa situación o contingencia implica elementos como una crisis de inflación en este momento, a una crisis de representatividad política en este momento, a una crisis de vivir el día a día con lo que tengo y con lo que está ocurriendo, y que eso puede permear para siempre mi biografía, porque no somos sujetos aislados, o sea, no somos islas, siempre estamos en relación con lo que pasa afuera. Segundo, la situación existencial siempre va a ser temporal, situada, política y única. Temporal porque está situada dentro de un espacio de relacionamiento donde el ser encuentra otro tipo de significantes. Política porque tiene que ver con lo que habló un poco el Ale. Situada porque tiene que ver con que ustedes están en cada uno de su tipo de localidades, con su mundo de significados, entendiendo la dictadura desde esa experiencia. Yo la entiendo acá desde San Antonio, acá teniendo un centro de tortura a un colectivo de distancia. Y también es única. Siempre respondemos ante la situación y en esta se refleja nuestra respuesta ética ante la otredad. Siempre estamos respondiendo ante el otro y estamos colocando la ética, la cual se puede desgastar obviamente y se puede convertir en una lógica de la crueldad, cosa que después habla Melik en su último libro, que se llama así. La muerte es un proceso natural donde sus causas y desenlaces son alterados artificialmente desde el ordenamiento político. Todos vamos a morir, está claro, pero no todos vamos a morir en las mismas condiciones. Esta es la idea como que viene acá de la base de lo que es la necropolítica, que nace desde la idea de Michel Foucault con su idea de la biopolítica. La ética tanatológica no persigue la cura. Esto también fue rico escucharlo también ahí con el Ale, porque obviamente estamos dentro del mismo canal. Persigue la búsqueda del significado de la pérdida y la construcción de nuevas formas de dialogar con la pérdida como única decisión. Es decir, convertir ideas, sentimientos, lágrimas y acciones concretas en un nuevo lenguaje para la persona. El tener un nuevo lenguaje, el tener nuevas formas de simbolizar, me abre a un esquema, un accionar de mundo distinto en términos experienciales y en términos sociales. Esto es trascendental, ya que hay un acto ideológico al momento de nombrar algo. O sea, hay un acto de fortalecimiento, hay un acto de empoderamiento en el ejercicio de poder colocarle nombres a las cosas, y por esa razón hacemos terapia y acompañamos a la gente. Muchas gracias. Para continuar, y la última ponencia de esta, de este simposio conmemorativo los dejo con Cristian Bosco, colega y amigo. Él es magíster eh, en psicoterapia de adultos, de la mención humanista existencial, y también tiene el postítulo de psicoterapia humanista transpersonal de la Universidad Diego Portales. Como yo les mencioné anteriormente, también organizador de encuentros de psicoterapia humanista ya por los años 2011-2014, y actualmente es director del área clínica de Centro Árbol. Cristian, adelante.
Gracias. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Gracias, Felipe. Saludos, Vicente. Bueno, Alejandro se acaba de ir. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Yo la verdad que necesito del PPT, si no podría terminar hablando de una receta de queque. Entonces necesito ordenarme. Denme un minutito. Bueno, partir primero que nada aclarando un error que tuve en el título. Lo mandé súper rápido y el título dice en el afiche trauma, negación y concretismo cuando eh, dice el positivismo se convierte en iatrogenia. La verdad es que es cuando la positividad se convierte en iatrogenia. No sé si seré muy DDD en hacer esta aclaración, pero bueno, no estaba citando al amigo Comte, sino que simplemente quería hablar de la positividad más cercano al optimismo. Bien, paso a compartir. Para introducir, ¿no? Yo la verdad que, bueno, obviamente toda esta presentación es una mirada y una lectura totalmente personal y propia que hago sobre el tema. La primera pregunta que a mí me surge, y me surgió cuando Felipe nos convoca, es la siguiente, y tiene que ver con, acá decía, psicología humanista y dictadura. Y yo, honestamente, en Chile me pregunto, ¿podemos hablar de psicología humanista o somos psicólogos humanistas? Porque ¿somos un cuerpo o simplemente somos individualidades que compartimos la adherencia a cierta línea teórica? Eh, no tenemos cuerpo. Lo dijo Felipe al principio, ¿no? No hay una asociación, no estamos como gremializados. Existen grupos, los grupos de la Laura, los grupos de la Alejandro, los grupos de acá, de allá, pero somos pequeños feudos también, ¿no? De alguna manera, a juicio personal, creo que la psicología en Chile todavía, sobre todo las líneas teóricas, funcionan así, como feudos. Al lado, acá lo que tengo es una fotito de una representación expresiva que se hizo en uno de los encuentros, un encuentro realizado de lo que en un momento se llamó Núcleo Psicología Humanista Transpersonal, a raíz de el primer encuentro de psicología que hicimos en La Portales el año 2011, como era extensión del postítulo. Se armó un grupo de gente que quedó muy motivada y con la intención de, exactamente, hacer cuerpo, poder gremializarnos formalmente. No prosperó mucho más allá, se diluyó. Pero lo que me parece interesante es que esta imagen que ven ustedes acá fue una representación al final de la jornada que era como simbolicemos arte terapia, lo que queremos, cómo nos vemos, quiénes somos, cómo nos proyectamos. Era construir el cuerpo de la psicología humanista transpersonal. Y me acuerdo cuando estábamos mirando ya el producto final, ¿no? En la bajada del dibujo, que era muy interesante. Podemos ver aquí como una reunión, mucho corazón, había un gran ojo para mirar, estar atento, observar al otro, estar presente con el otro, etcétera. Y salta un minuto una colega y dice, oye, pues es que me llama algo la atención. Y dice, no sé si se han fijado, pero como que tiene un solo brazo y para este tremendo tronco, cuerpo, como que es un brazo súper débil. Es como un brazo que se cae, como que es casi como un poco etéreo, ¿no? Y además no tiene piernas. Y fue interesante porque se nos devolvió ese reflejo en ese momento y fue como, eh, claro, como mucho corazón, mucho querer, pero es muy difícil que se mueva este cuerpo. Ahí lo dejo. Vuelvo a lo que tengo acá, dice, bueno, en caso de ser así, ¿no? De que damos un cuerpo, o podríamos hablarnos como psicólogos humanistas, ¿a qué adherimos los psicólogos humanistas? Y aquí la verdad que voy a ir un poco rápido porque el resumen histórico que hiciste, Felipe, la verdad que está maravilloso. Guárdalo, está muy buen texto. Pero contextualizar, ¿no? ¿Cómo nace el movimiento humanista? Este es un movimiento. El movimiento humanista es la expresión de un grupo de profesionales académicos que en concordancia con y aquí hay una parte importante destacar, es en concordancia con los movimientos sociales de la época, a mediados del siglo XX, que de alguna manera, y así lo planteo yo, encarnan la expresión contracultural de esos tiempos en el espacio de la disciplina psicológica del momento. Es decir, hay una mirada crítica, ¿ah? ¿Y una crítica hacia qué? Hacia la mirada y concepción del ser humano imperante entre los colegas de aquel entonces, que se caracterizaba en forma súper breve por lo siguiente. Por una parte, el ser humano tiene un potencial de salud
que se desarrolla en un proceso de crecimiento personal más allá de los síntomas y que apunta al bienestar y a la autorrealización. Ahora, esto probablemente hoy día es un discurso que a nadie le suena como tan novedoso, ¿no? Pero eh, apelando a lo que decía Lale recién, o sea, acá claramente lo que estaban criticando estos colegas era romper con ese imaginario de mirar a la persona consultante como un dispositivo pasivo que está al frente, que casi no tiene y que es la autoridad del profesional médico, psicoterapeuta, etcétera, quien sabe lo que está bien o está mal para esa persona, quien sabe qué es lo que debe hacer mejor. O sea, ya la propuesta que trae es romper con eso y decir como, hey, no, para, o sea, la otra edad, ese otro que está al frente tuyo, es igual a ti, tomando lo que decía el Vicente recién, que de verdad estoy movido por tus palabras, estoy a Vicente. Eh, es un acto político. O sea, la psicología humanista nace con una conciencia política. Y por otro lado, también me parece interesante como la otra premisa que traían los señores y las señoras, porque no olvidemos que habían señoras también significativas en el movimiento. Otro de los elementos como principales de esta propuesta es que, ¿qué es lo que impedía el desarrollo de estas personas? Son los procesos de culturización y la socialización. Es decir, el entorno, ¿no? Lo que está ocurriendo, cómo está haciendo este entorno. Dos conceptos que si los tomamos, o sea, obviamente nos interpela como profesionales que queremos definirnos como humanistas, independiente del segundo apellido que le queramos poner, nos interpela a ser políticos, a reconocernos políticamente y a tener una mirada desde la política. Oh, perdón, se me cayó el micrófono. Voy a ser súper sincero, estoy súper nervioso, pero bueno, también lo comentaremos al final, colega. Ha sido súper movilizante el trabajo. Han sido 2 semanas de, yo podría decir como, no sé, reviviendo o conectando con la presencia del trauma transgeneracional en mí. Acá un poquito de contexto, yendo a la disciplina. La imagen que tienen acá, como dice aquí, es del archivo del Colegio Psicólogo, es la celebración del Día del Psicólogo el año 81, eh, en la Universidad de Chile, si no me equivoco. Y está aquí el general Alejandro Medina, interventor militar en la Universidad de Chile. Y aquí la señora representante del Colegio Psicólogo. Eh, eso estaban viviendo. Y ya estamos en el 81, ¿no? Fuerte imagen para mí. Cito a Luco, quien fue presidente del Colegio de Psicólogos en los años 80. Dice, el uso del terror fue el instrumento predominante, la autocensura y la desconfianza, los efectos más característicos de esa época. El miedo en sus diversos grados y formas, temor, angustia y terror, tenían la vida y la subjetividad de la mayoría de la época. Como consecuencia, la autocensura y la desconfianza impregnaban todas las formas de convivencia social. Autocensura, desconfianza, fueron como elementos que se instalaron en el imagen cultural de la época. Yo, yo nací el año 73. Qué divertido, yo nací en febrero. Yo me acuerdo siempre de chico, no sé por qué, pero decía como, oh, yo nací en libertad, como que había nacido antes de septiembre. Pero me crié en ese mundo que se fue configurando. Eh, y, y probablemente no, era cero consciente ni con esas cosas. De hecho, viví en un mundo muy burbuja. Pero con los años he ido siendo consciente y ha sido un proceso también complejo de reconocer de qué manera ese trauma también está presente en mí. O sea, soy hijo de esa época. Y la autocensura, la desconfianza, son conceptos con los cuales siempre estuvieron ahí. Eh, y la verdad que son muy agotadores, muy, muy, muy agotadores. Y difíciles de construirlos cuando uno tal vez los mamó tan tempranamente. Solo como para hacer una pasada, ¿no? ¿Cómo dividiríamos el proceso que vivió el colegio de psicólogos en esa época, la gremialidad? Los años 70 podríamos decir que fue el shock, trauma. 70 siempre son del 73 para adelante. Shock, trauma, intervención, persecución, quedarse congelados.
aquí apelando a algo que decía, como trayendo a colación una reflexión que hacía con la historia y la memoria que traía Felipe. Nunca he escuchado que colegas fueron desaparecidos. Nunca he escuchado. Y bien, como decía recién, ¿no? Nunca se habló de los colegas exiliados. No, se fue a estudiar afuera y volvió. Pero se invisibilizó el por qué, tal vez. Congelado. Los años 80, hay que reconocer, los años 80 empiezan a haber movilización, el colegio se empieza a movilizar. Hay movilización, pero también hay miedo. Se hace el primer y segundo congreso de psicología. Se crea el Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y en este departamento sacan dos declaraciones en momentos distintos, ¿no? Una que es una denuncia sobre el no respeto a la libertad de pensamiento en las universidades y la segunda apela a la necesidad de un nuevo proyecto sociopolítico económico. Y un dato que este es un dato random que traigo, me parece interesante, ¿no? Que en el año 86, quien había sido presidenta del colegio, Soledad Larraín, es detenida en una de las marchas de la mujer, lo cual genera también mucho movimiento. Luco tiene que intervenir, Domingo Azul también interviene, etcétera. Bueno, aparecen personajes importantes, Domingo Azul, que además después fue, cuando yo estudié de director de la carrera de psicología en la Diego Portales, y también un homenaje a él. Tuve el privilegio y la suerte de participar de su grupo de ayudantes en la cátedra de Psicología Social. Llegan los años 90 y la búsqueda de la reparación, ¿no? Ahora también los 90 muy marcados con la alegría llegó, la alegría llegó, la alegría llegó, pero tal vez fue un poquito una defensa un poco maníaca. Parece que el silencio llegó. Eh, y de alguna manera, diría yo, y esta es mi lectura personal, después de los 90, antes de los 90, los elementos opresores podíamos como depositarlos en algo, ¿no? La dictadura, eh, llega la vuelta a la democracia, pero sigue habiendo censura, desconfianza, represión. Pero ahora como que está diluida, ¿no? Diluida como no hay dónde ponerla, pero hasta el día de hoy sigue presente. Vamos, ahora sigo como dando un poco un contexto, ¿no? Que emerge desde las voces de la línea. Y la verdad que me encontré con un texto que es la historia del movimiento humanista, que lo escriben Kalavsky con Alejandro Celi, en uno de los textos de los encuentros de psicología que hacen en los años 90, el año 96. Y hay dos párrafos que quiero citar, que me parecen interesantes. Y además es los únicos párrafos donde se hace alguna mención a la dictadura. Primero que nada, menciona en un párrafo que uno de los efectos, ¿no? Que a raíz del- de, de esta imposición dictatorial que se instala, hay despidos de docentes, ¿ah? Básicamente, digamos, en la Universidad de Chile, pero se despiden docentes, ¿ya? Y sobre todo, la imposibilidad de realizar talleres o cursos con metodología experiencial, ya lo comentó Felipe. Pero un dato que me parece interesante, y por qué lo traigo a colación, porque tiene que ver con lo que quiero hablar después. Así como se despidieron docentes, bueno, hubieron algunos que lograron revertir este despido y quedarse en la universidad haciendo clases. Y uno de esos colegas es Alejandro Celi, eh, quien, como describe Kalavsky acá, dice, intenta integrar las otras corrientes que conforman la psicoterapia humanista, dirigiendo tesis de grado, cursos, etcétera, pero sobre todo explorando las técnicas y el enfoque transpersonal. Y aquí me parece interesante porque, por alguna razón, lo humanista empieza a tener como un desarrollo, un discurso muy extrapolado en lo transpersonal. De manera tal que después, no hay que olvidar que en este momento hay dos escuelas de psicología en el país, son la Católica y la Chile. De estas escuelas van a salir los principales docentes pues, que van a desarrollar las cátedras cuando aparezcan las nuevas universidades en los 80, con la ley de educación que se emite en ese tiempo, que permite que aparezcan las universidades privadas. Pero hay un enfoque, el enfoque en lo transpersonal. De alguna manera, al día de hoy, es un concepto que está casi inseparablemente junto, ¿no? Como en el imaginario popular o de los estudiantes del pregrado, cuando dicen humanismo, humanismo es transpersonal. Eh, ¿Por qué hablar de trauma, negación, concretismo? Bien simple, ¿no? Como en el contexto, trauma desde el DCM.
cualquier situación en la que una persona se ve expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercana o víctima o testigo. Es un evento disruptivo brutal, ¿no? Que descoloca al ser. ¿Qué ocurre cuando el evento traumático se cronifica y deriva en un cuadro de trastorno de estrés postraumático? Básicamente lo que aparece son fenómenos disociativos, lo cual se traduce en ocultar la experiencia traumática por vergüenza o culpa. Una frase que me parece interesante, quise traer acá en un texto que es el trauma, digamos como el trabajo, abordaje de trauma en la atención primaria, ¿ah? Figueroa y colaboradores, en el 2016, que hacen un levantamiento de cómo trabajar el trauma en APS. Pero mira un comentario de lo que levanta, dice, los profesionales de la salud suelen evitar hablar de experiencias traumáticas por el malestar que ocasiona hacerlo. Esto está hecho en Chile. Y yo la verdad que lo quise traer acá porque dije, wow, 2016, a través del levantamiento de la experiencia, parece que hoy en día los profesionales de la salud suelen evitar experiencias traumáticas. Y decía como, o sea, los profesionales de la salud no tenemos formación para elaborar trauma. En un país que, de partida, estamos expuestos siempre a catástrofes, terremotos, maremotos, etcétera. Pero además con acá, reciente, con la herida abierta de la experiencia traumática de la dictadura. Y no sabemos hablar de trauma. Se lo dejo tal vez a los colegas más psicodinámicos de cómo podríamos interpretar esto. ¿Qué mecanismos de defensa operan o se activan frente a un cuadro de estrés postraumático, de trastorno de estrés postraumático? Hay un estudio de Gallup y Henschel lo hacen con veteranos con depresión y otros con estrés postraumático en Israel. Y la diferencia que encuentran entre los veteranos con depresión y versus el grupo de los que tienen estrés postraumático es que los de estrés postraumático, ambos grupos, uno de los mecanismos de defensa que aparece es la formación reactiva, pero los de estrés postraumático no se deprimen, pero sí lo que hacen es intelectualizar. Interesante. Y por otro lado, apelando a Adriana Espinosa, en un texto también sobre el trauma transgeneracional y social, dice, existe una suerte de bloqueo y negación por parte de la sociedad frente a los episodios traumáticos. El colectivo se manifiesta en un actuar enajenado, que unido a una desconfianza generalizada, obstruye la capacidad empática, condiciona la vinculación y validación afectiva, limitando el establecimiento y la participación en redes de apoyo que permiten generando códigos adecuados a su experiencia e integrarlos a una simbología compartida socialmente. También podemos empezar a ver cómo, si nos resuena algo de lo que escribe Adriana acá, si lo vemos, o lo visualizamos en nuestro contexto. Por lo tanto, mecanismos de defensa, ¿no? Podríamos ordenar disociación, negación, formación reactiva, intelectualización. Quiero tomar a ello. Una pequeña pasada simple, tal vez para quienes no están familiarizados con los conceptos, pequeña descripción, ¿no? La disociación da cuenta de una desconexión de la realidad cuando nos encontramos en una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos de afrontamiento. Es como, ¡pum! No está, queda al lado, encerrado, encapsulado. Negación es el bloqueo de los elementos amenazantes, expulsándolos del orbe de la conciencia. No existe, no está, la. Formación reactiva, y esta me parece muy interesante, es sustituir el comportamiento, pensamiento y sentimientos que resulten aceptables por lo completamente opuesto. Es decir, nos vamos hacia el otro polo, nos polarizamos en lo opuesto de lo que no podemos sostener. Intelectualización es la utilización de pensamientos excesivamente abstractos de manera generalizada para controlar o minimizar sentimientos que causan malestar. Es como una racionalización, ¿no? Es como el intelectualoide, el que habla inteligente, pero en realidad no dice nada. O sea, está tan desconectado, no dice nada. Y acá es totalmente una propuesta de lectura comprensiva de los hechos desde mi subjetividad, ¿no? ¿Cómo se expresó esta constelación de mecanismos de defensa? ¿Qué se negó? ¿Qué se ensalzó? En las universidades simplemente una asociación indisoluble que genera distorsión en la apropiación comprensiva de la psicología humanista, que es lo humanista es transpersonal. Formación reactiva, no sé por qué se me vino a la cabeza. Pero además lo transpersonal
abordado desde una mirada también mágica, infantil. ¿Ah? Es como enfocarse en lo espiritual, en lo trascendente, pero sin pasar por el cuerpo. Esto claramente es un bypass espiritual. Y esta actitud solo enajena al ser. Transmisión y consecuente comprensión distorsionada y concreta de los conceptos humanistas. Y traje a colación algunos. Y esto la verdad que lo levanto desde mi experiencia como docente, sobre todo cuando hago docencia ya en formación clínica de terapeuta, cuando me encuentro con los alumnos del pregrado que vienen con ramos de humanismo ya hechos y los típicos mitos que aparecen, ¿no? El principio de aquí a ahora, entendido como el mito, lo que está entre comillas, ¿no? La psicología humanista no hace anamnesis, no trabaja el pasado, solo se enfoca en el presente. No hay que ir a escarbar la historia. Yo me pregunto, ¿cuánto esta distorsión del concepto ha fortalecido al negacionismo histórico entre los profesionales de la línea? No, no levantemos la historia, no contemos, no, solo lo que pasa ahora. ¿Cómo hablar de ahora si ese ahora es la historia que está hablando y expresándose? El concepto de diagnóstico humanista, frase cliché, ¿no? Las y los psicólogos no diagnosticamos, no es que no creemos en el diagnóstico. Perdón, pero ¿hasta qué punto esta distorsión también ha alimentado y fortalecido el negacionismo en las y los colegas de la línea al validar indirectamente el no nombrar los fenómenos desde un código descriptivo validado, en este caso es de la disciplina? No nombrar las cosas por, por lo que son o por lo que acordamos que son. El otro mito, el principio de autorrealización, buscar la iluminación, trascender, estar bien, es estar en la cima de la pirámide. Y además como que todos tenemos que autorrealizarnos. ¿Hasta qué punto este concepto internalizado de manera concreta y sin complejizar ha tributado a imponer una actitud de solo enfocarse en ser feliz, encontrarse y escucharse a sí mismo? La teoría de la iluminación. Principio de la persona se vive subjetivamente. Trastocado y escucharlo como, no, lo importante es lo que tú sientes, tú experimentas, como solo tú. ¿Hasta qué punto hemos fortalecido una sobrevaloración de lo individual por contraposición de lo grupal, invisibilizando la relevancia de la red, el grupo, la otredad, fomentando el quiebre impuesto al tejido social, no reconocerse que somos en relación a las otredades y a nuestros contextos? Y por último, que se me había ido, pero gracias Alejandro, y también decir cómo se me fue, porque es el más cliché de todos, ¿no? El concepto de aceptación condicional. Ay, no, es que los humanistas, nosotros todos todo lo aceptamos porque somos puro amor, puro amor. Perdón, eso no es aceptación incondicional. Bien, también como comentaba Alejandro, ¿no? Aceptación incondicional, si uno va a leer los textos de Roy, está mucho más cercano a el respeto. En el fondo, el respeto por lo diverso. Respetarte a ti en la diferencia. No significa que yo tenga que compartir tus principios, pero respeto. Línea, se me viene ahora. Invisibilización, negacionismo, concretismo. Todo esto, para mí, creo que derivó en lo que hoy llamamos positividad tóxica. Este pseudo-optimismo. Sin querer, ¿no? Causamos daño sin intención. Sinceramente, no creo que nadie pensó hacer esto voluntariamente. Creo que más bien ha sido la respuesta al trauma y la no elaboración de lo traumático. Ha sido iatrogénico, como se ha planteado tal vez la psicología humanista en los últimos, puede ser 30 años, porque me parece, sí, creo que en la experiencia del periodo dictatorial, eh, difícil, ¿no? Pero después del 90 para adelante sí hay una responsabilidad. La psicología humanista en Chile también se ve afectada como disciplina, y para ser sincero, lo transpersonal también, porque lo transpersonal no es este espiritual light, es mucho más complejo. Pero esta postura y actitud también, perdón, leí mal, ¿no? Dice, la psicología humanista en Chile también se ve afectada como disciplina por esta postura y actitud. Y por lo tanto ha sido discriminada y tildada de light, superficial, New Age. ¿Ah? Y en alguna forma sí, sí ha sido así. Y a continuación comparto mis reflexiones.
Primero que nada, me pregunto, ¿cómo hablar de autorrealización, trascender, de libertad, de conectar con lo espiritual, en una tierra en donde el espíritu se encuentra quebrado, roto, dañado, mutilado? Perdón, de verdad que si alguien sabe cómo, cuéntemelo. Para mí no se puede. Y si se fuerza una acción así, esta lo que expresaría sería un acto psicótico, delirante, totalmente desconectado de la realidad. Y de alguna manera, como hemos sido tal vez en el imaginario instalado los humanistas, ¿no? Eh, locos. De alguna manera, eso hemos hecho durante los últimos 30 años como disciplina. Hemos invitado a concientizar la importancia de trascender el dolor, de fortalecer nuestro lado luminoso, sabio interior, etcétera. Y esto ha derivado en que hemos terminado siendo un poco los locos del gremio, los fuera de la realidad. Y en parte sí, pues, sí hemos negado la parte del dolor, que está ahí, a la vuelta de la esquina. Me permito desvariar y fantasear. ¿Hasta qué punto el sobreenfocarse en lo transpersonal por parte de las y los psicólogos humanistas de la época terminó siendo sinónimo uno del otro, humanismo igual transpersonal y viceversa? Características inseparables de la concepción de la psicología humanista en Chile desde el 2000 en adelante. ¿Hasta qué punto esto es producto de un mecanismo de defensa? Un constructo que termina teniendo un fin adaptativo para no sucumbir frente a la amenaza de la desaparición, la destrucción invisible con que son tratados los elementos terroristas. No se trata de discutir si los principios, aportes, fundamentos de la psicología humanista son correctos o erróneos. Tal vez simplemente los hemos descontextualizado de la realidad que estábamos viviendo como pueblo. Y los abrazos son necesarios, sí, pero a veces el abrazo comienza en un lugar mucho más íntimo y sin contacto físico. Comienza en reconocer, validar y respetar el dolor, en permitirle al cuerpo social también, dolido, poder dolerse, poder llorar, poder tener miedo, poder tener rabia, poder descolocarse, para posteriormente ser contenido a través de la validación de su dolor y miedo. Creo que antes de ser psicólogos, psicólogas y psicoterapeutas humanistas, con el apellido que le queramos poner, somos personas. Personas que todas, sin excepción, vivimos o compartimos transgeneracionalmente una experiencia tremendamente traumática que nos ha removido como sociedad, la cual hemos enfrentado y tratado de adaptar y sobreponer desde la pequeñez de nuestro ser humano. Y, por querer salvarnos, lo cual es muy humano, terminamos invisibilizando el horror y el dolor del trauma. Porque no olvidemos, ¿qué ocurrió hace 4 años? ¿Qué ocurrió para el estallido social de octubre del 2019? ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estamos? Nunca será la manera de expresar el desapruebo a una idea u opinión diferente a la mía el sacarle un ojo a alguien, el matar a alguien. Nunca, nunca. Y votarlos por el puente tampoco. No olvidar para no volver a repetir. Y solo como conclusiones, como personas e individuos que cargamos con los efectos de un trastorno de estrés postraumático social, no somos juzgados. Pero desde nuestro rol de docentes, psicoterapeutas, profesionales de la salud, que cumplimos un rol social, sí, tenemos responsabilidad y debemos hacernos cargo. Hoy sentarnos acá, permitirnos hablar, ya es un paso significativo en el que tratamos de recuperar, reconstruir la historia, contar nuestras historias, visibilizar nuestras heridas, reconocernos vulnerados y vulnerables. Esta acción tributa y aporta a este proceso de hacernos cargos de la historia y nuestro rol en ella, aquí y ahora, integrando la memoria. Les comparto unas palabras que escribí en esta semana, ¿no? Decía, antes de poder recibir una caricia en la piel dañada, la herida debe ser visibilizada, reconocida. Luego, lavada, cuidada, curada, tratada con respeto y amor. Así, recién puede comenzar a recuperarse y curarse, para finalmente poder volver a confiar y permitir una mano ajena sobre ella. Y cierro simplemente dándote las gracias a ti, Felipe, amigo, socio, compañero, por ser quien ha encarnado la acción y nos ha convocado. Gracias. Y gracias, colegas, también por estar presentes y acompañar. Muchas gracias, Cristian, por tu sentida presentación. Creo que nos toca los corazones a varios de distintos puntos. Precisamente la psicología humanista y la psicología, la psicoterapia en general, no llegó bajo cierta clase social, o sea, sigue siendo un privilegio la psicoterapia, sigue siendo un privilegio la academia, el conocimiento,
Eh, Me hace pleno sentido lo que tú dices, que tenemos que encontrar formas de encuentro en distintos sectores. Hoy día, aparte de hacer esto online, fue también poder tener gente de distintas partes del país, ¿no? Vicente en San Antonio, Alejandro en el sur, eh, y no concentrar esto en Santiago, que Santiago es un poco... La historia que acabamos de contar es la historia de dos universidades santiaguinas, la Chile y la Católica, entonces. eh, Creo que algo que vamos concluyendo ya para ir cerrando es que tenemos cosas que decir de acá, ¿no? Hay poemas como el que saca Karina o textos, hay ideas, hay palabras, hay emociones y, y creo que tomo la invitación a que, así como eh, participé de organizar esto, de que no sea la primera ni la última, ¿no? Con los colegas y con todo este conjunto de mail de inscritos. La idea es que podamos seguir difundiendo actividades en esta línea y participar en distintas creaciones de memoria y de significado. Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Ir dejando registros que no tienen por qué ser coherentes entre sí, podemos disentir y va a estar bien también, como va a estar bien que tengamos opiniones distintas y que podamos tener todo lo que implica la grupalidad, eh, el estar de acuerdo, el disentir, el querernos y el pelearnos también. Así que eso, le agradezco profundamente su asistencia a este acto que no sabemos cómo agarró tanto vuelo, pero lo logramos. Vamos a editar el material, tanto en texto como en video, para que quienes no puedan asistir y ustedes mismos lo puedan ver posterior al evento y también compartir quizás las citas, las referencias que hemos utilizado. Así que les dejo un gran abrazo y gracias por compartir este ratito con nosotros. Que tengan un muy lindo fin de semana.